Oigan, familia de este canal, Carlos Contreras GDL, gracias por suscribirse. Superamos los 20,000 usuarios de este canal que les apasiona tanto temas que tienen que ver con lo insólito, lo paranormal, cosas tenebrosas, cosas que de pronto, pues pocas personas creerían. Y precisamente en estos temas invité a alguien que me encanta su trabajo y le reconozco que ha hecho una labor precisamente en el tema de ser un cronista y que detalla perfectamente las leyendas que existen. Y él es George. George, ¿cómo estás, mi estimado? Carlos, un placer estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Pues contento aquí por la invitación. Oye, George, bueno, conocido, digamos, en el ámbito laboral como George Leyendas. ¿A qué te dedicas? Platícale a esta familia que tenemos. ¿Cuál es tu labor y por qué eres tan conocido y reconocido? Fíjate, tengo la fortuna, creo que esa es la palabra correcta, mi estimado Carlos. Tengo la fortuna ya desde hace más de 20 años de formar parte del grupo de guías del Museo Panteón de Belén. Entonces, pues es un lugar que si algo lo caracteriza son las leyendas y pues a eso nos dedicamos, que nos encuentran principalmente en los recorridos nocturnos. Para las personas que no conocen el Panteón de Belén, porque este canal lo ven en toda Latinoamérica, es uno de los cementerios más importantes de, pues yo creería, de México sin duda, y también podría ser de Latinoamérica. ¿Qué características tiene el Panteón de Belén, mi estimado George, que lo hace tan único y especial que le compartes al público? Pues mira, la primera característica, al menos aquí en Jalisco, es que es el único cementerio que tiene rango de museo, para comenzar. Segundo, es el cementerio más antiguo de Guadalajara que aún se conserva en pie. Y tercero, pues está lleno de personajes históricos o tuvieron algunos personajes históricos que ya no están sepultados ahí, algunos aún siguen sepultados ahí, tiene muchas leyendas y es un cementerio de mitad del siglo XIX. Entonces, una conjunción perfecta para que pues llame mucho la atención. Y bien lo dijiste, es uno de los 10 cementerios más famosos que existen en la República Mexicana. Oye, y sin duda alguna, bueno, tú que te has encargado de divulgar, de pregonar al final de cuenta las leyendas de este lugar, ¿cuál es una en particular que incluso tú mismo, que la has contado tantas veces, te sigue sorprendiendo? Buena pregunta, ¿eh? Fíjate que todas me gustan, pero hay una que siempre disfruto mucho narrar, un poquito más que otras. Definitivamente para mí es la leyenda perfecta. Cuando hablo de leyenda perfecta, me refiero como cuando vas al cine, Carlos, que ves una buena película, tiene que tener muy buenos actores, tiene que tener un muy buen guión, tiene que tener una buena escenografía, un buen vestuario para que sea perfecta. Y esa para mí definitivamente es la del Nachito, Ignacio Torres Altamirano, para mí la leyenda perfecta que tiene todas esas características que lo notas en la gente cuando la narras, cómo realmente les impacta mucho. Para mí sería quizá mi favorita del Panteón de Belén. Oye, antes de pasar con este pequeño, el pequeño Nachito, y los detalles del por qué se dice que sigue rondando, ¿alguna vez tú tuviste la oportunidad o más bien presenciaste algo paranormal respecto a este pequeño que nadie te podría creer si se lo cuentas? Sí, fíjate que te podría decir que más bien de forma indirecta. ¿A qué me refiero con esto? En una ocasión, por ejemplo, un compañero de trabajo, esto sucedió a plena luz del día, me llama muy sorprendido y me hace una observación en un árbol que está atrás de Nachito, ahí hay varios árboles frutales, específicamente hay un guayabo ahí. Nos encontramos a unos 3 metros de altura aproximadamente, un yoyo que un día antes le había dejado un niño a Nachito, enredado en una de las ramas más altas que estaban en ese guayabo. Muchas personas nos han comentado psicofonías como llanto, risas ahí. Y a mí en lo particular, hace muchos años me tocó ver un juguete que se movía solo en un recorrido delante de las personas, de esos juguetes que necesita apretarle algún botón para activarse. Eso comenzó a moverse completamente solo y que ha sido quizá para mí lo más sorprendente que me ha tocado presenciar ahí. ¿Cuál fue la reacción de la gente que te acompañaba? De mí, que yo estaba de espaldas a la tumba, observándolos de frente,
narrándoles y comencé a ver varios rostros de sorpresa, de miedo, de señalar hacia atrás de mí. Y cuando volteo, pues grande es mi sorpresa al darme cuenta que ahí estaba este juguete vibrando, caminando ahí entre los demás. Si no estoy mal, creo que era un carrito. La verdad fue bastante sorprendente, pero sí, igual con la gente fue de sorpresa o de temor la reacción inicial. Oye, y platícanos, George, la leyenda. ¿Por qué es tan famosa la leyenda del pequeño Nachito del Panteón de Belén? Pues mira, mi estimado Carlos, para comenzar, estamos hablando de una leyenda que tiene sus orígenes ya a finales del siglo XIX, allá por 1880. Una Guadalajara muy diferente a una ciudad pequeña o un pueblo grande, como quiera verlo la gente. Se dice que nace un niño con unas características muy diferentes. El niño Ignacio Torres Altamirano no desarrollaba prácticamente una, pues digamos que una convivencia normal con la oscuridad, sino que le temía terriblemente. Y el problema es que en ese tiempo no había luz eléctrica. La familia tuvo que adaptarse a esta situación y la resolvió hasta cierto punto de manera fácil. En el día, puertas y ventanas abiertas, ingresaba luz solar y pues Nachito, como se le decía de cariño, permanecía tranquilo. En la noche igual, le colocaban algunas velas o algunas veladoras cerca de su cuna y el niño hasta cierto punto estaba tranquilo porque tenía luz. Pero la leyenda cuenta que el 24 de mayo de 1882, una tormenta muy fuerte se cierne sobre Guadalajara. Pues sí es una ciudad que tiene esas características, que llueve mucho y llueve muy fuerte. El viento abre puertas y ventanas y apaga las velas del cuarto de Nachito, dejándolo completamente a oscuras. El niño pues era nictofóbico, llamándolo científicamente o llamándolo de una forma tal como es la enfermedad o la fobia a la oscuridad. El niño queda a oscuras, tenía 2 años de edad y se dice que muere de un infarto. Lo llevan a sepultar al Panteón de Belén, pero grande la sorpresa para el velador cuando al día siguiente se da cuenta que el pequeño ataúd del niño está desenterrado en la superficie. El hombre en primera instancia llegó a creer que algún profanador de tumbas había desenterrado el pequeño ataúd. Cuando el velador se acerca y abre el ataúd, se da cuenta que está completo, que el niño está aún en su interior y él procede a sepultarlo. Pero este fenómeno se repitió 9 días más. Es decir, ocurrió durante 10 días consecutivos. Ya el velador estaba desconcertado, aterrado, no sabía qué hacer. Y es que hasta cierto punto es fácil ponernos en sus zapatos. El hombre creía que si notificaba a alguien iban a pensar que estaba loco, iban a retirarle el trabajo. Claro. Por lo que él decide hablar con los papás del niño. Y son los papás los que una corazonada les comienza a decir que es el mismo que se está desenterrando solo para no estar abajo. Cuando las personas busquen en internet, Carlos, las imágenes de esa tumba o videos sobre esta tumba, se van a dar cuenta de algo que es lo que más le impresiona a las personas que van a visitar el Panteón de Belén. Hay un ataúd de cantera construido sobre la tumba del niño. Ese ataúd tiene una ranura en la parte central y la leyenda dice que colocaron al niño dentro de ese ataúd para que esa ranura permitiera día y noche el ingreso de luz, día tarde con el sol y en la noche con la luna y las estrellas. Y esa fue la única manera en la que el niño por fin pudo descansar en paz. Otra de las características interesantes de la tumba es que todo el año está llena de juguetes, de regalos, y hay una carretilla que siempre colocamos cerca para que los visitantes que así lo deseen le puedan colocar alguna ofrenda, algún regalo. Dicen que es de buena suerte. Dicen que el niño los va a cuidar como un segundo ángel de la guarda y que en algún momento les va a permitir regresar nuevamente a Guadalajara al Panteón de Belén para visitar nuevamente al Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. Esa es su leyenda, mi estimado Carlos. Wow, wow, de verdad me tienes pues muy sorprendido porque me gusta cómo lo platicas con esta pasión y aparte de todo seguramente a la familia de este canal también nos tienes muy sorprendidos. Hay otra leyenda del Panteón de Belén también, mi estimado George, la del conde o la del vampiro. Platícanos un poco de esta leyenda porque yo creo que todo el mundo después de que vea este video va a empezar a googlear el Panteón de Belén y se van a dar cuenta de lo que les estamos hablando. Esta leyenda también te es familiar, ¿te suena? Claro, y fíjate que aparte omití una característica hace ratito que me preguntabas,
¿Por qué es tan famoso el Panteón de Belén? Fue uno de los primeros panteones, si no es que el primero, que comenzó a realizar recorridos nocturnos. Y eso después muchos panteones lo copiaron. Sigue siendo una de las características básicas y más significativas del Panteón de Belén, el hecho de tener visitas nocturnas. Pero claro, por supuesto que el conde es uno de los inquilinos favoritos que tenemos en el Panteón de Belén. Y es que fíjate que hay una leyenda que también se remonta a un siglo y medio atrás aproximadamente, una Guadalajara pequeña, una ciudad de calles de polvo, donde hay que recordar que no había tanto automóviles, sino más bien carruajes. Y esos carruajes regularmente llegaban al centro de Guadalajara. De ellos descendían muchos visitantes, algunos del interior del estado, otros del interior de la República, algunos extranjeros, algunos venían de paso, otros a quedarse a vivir definitivamente aquí. Y la leyenda cuenta que una noche un extranjero muy extraño, muy misterioso llegó a Guadalajara. ¿A qué me refiero con misterioso? Las mujeres en un principio estaban bastante emocionadas, ya que el caballero era muy atractivo, vestía bastante bien, pero también comenzaron a darse cuenta que no salía de su casa durante el día, solamente lo hacía por las noches. Curiosamente, esto coincide con un fenómeno bastante raro y también trágico, porque comienzan a desaparecer niños, adolescentes, adultos, que eran encontrados a los pocos días en condiciones que nunca habían visto. Los cuerpos parecían momias, secos. En su cuello había dos incisiones bastante profundas, no había líquidos, por supuesto no había sangre. Y eso originó que la gente comenzara a murmurar sobre vampirismo. Era tanto el miedo que había, que a las 8 de la noche Guadalajara parecía un pueblo fantasma, nadie salía, estaban encerrados a piedra y lodo. Y las pocas personas que se atrevían a hacerlo, pues la leyenda dice que amanecían igual, amanecían muertos. Por eso es que la gente comenzó a sospechar de este hombre. Y aunque no había pruebas contra él, comenzaron a señalarlo como el culpable. Se llamaba el Conde de Bardoc. Lo capturan con una red, lo traen a una zona muy específica del Panteón de Belén. Esa es una pregunta que siempre nos hacen mucho ahí, Carlos. ¿Por qué el Panteón de Belén? Hay que recordar que en ese tiempo, por cuestiones de salubridad, que coinciden con la época en que estamos viviendo nosotros en cuanto a la pandemia, lamentablemente los panteones tenían que construirse a orillas siempre de la ciudad para evitar que se proliferaran esos contagios. Y el Panteón de Belén no era la excepción. En ese tiempo estaba construido exactamente en la orilla de Guadalajara hacia el norte. Ahorita pues ya está prácticamente en la zona centro. Así es. Lo conducen ahí. Y la mitología sobre vampiro nos dice que entre las varias formas hay una que es muy universal y muy segura para acabar con estos seres. Y esta es una estaca de madera encajada en el corazón. La leyenda dice que cortan la rama de un árbol del Panteón de Belén, le dan filo con un machete y efectivamente le quitan la vida a este hombre, pero de una forma brutal, porque la estaca no solamente le perforó el corazón, también le perforó la espalda, quedó empalado de lado a lado completamente. Es obvio que nosotros pensamos que al momento de depositar ese cuerpo en alguna fosa abierta o aún con espacio que había ahí, es evidente que la punta de esa estaca tuvo contacto con el suelo. Lo que estas personas, las que acabaron con él, nunca se imaginaron es que con el paso del tiempo la estaca encajada iba a desarrollar raíz, iba a comenzar a crecer y envolver lentamente el cuerpo y la tumba de este hombre, hasta que la tumba quedó completamente cubierta. Hoy en día, es un árbol que es muy común en Guadalajara, un camichín. Hay varias colonias y fraccionamientos con ese nombre inclusive. Pero lo que hace tan especial a ese camichín del Panteón de Belén es que dentro de él hay una tumba y eso es completamente real, Carlos. A la vista ya no queda ningún fragmento, pero hay un pequeño hueco que tiene el árbol que solamente los que trabajamos ahí y cuando ingresamos a él para limpiar un poco la zona, nos percatamos que aún se alcanza a apreciar una parte de la tumba muy pequeña de unos 20 centímetros, pero ahí está. La leyenda finalmente dice que el día que el árbol se seque o el árbol se caiga, el ser que duerme en su interior por fin va a quedar despierto de ese sueño eterno que lo mantiene cautivo para atacar con toda su furia a esta ciudad de Guadalajara, comenzando por los descendientes de quienes esa noche participaron en su muerte. Por eso siempre le hacemos una invitación a las personas, incluido a ti por supuesto, porque no se nos da mucho, fíjate, que investigar nuestro árbol genealógico. Nos quedamos mucho con el abuelo y hasta ahí. Nada más sí les deseamos mucha suerte a tu público
No vaya a ser la de malas que algunos de sus antepasados haya participado en alguna cacería de un vampiro aquí en Guadalajara y ahí estarían en la lista negra ya de este personaje. Wow, George, que de verdad estas historias me apasionan. Yo creo que nos haría falta más tiempo para darle seguimiento y podríamos tener seguramente otra sesión en la cual nos compartas otra de las leyendas. George, ya para terminar nada más, oye, ¿cómo te vas a dormir? No me refiero literalmente cómo te vas a dormir, sino que después de saber tanta información respecto al tema de lo paranormal, leyendas, estar en un lugar en el cual pues hay restos de humanos al final de cuenta. ¿Cómo coincides el sueño después de toda esta rutina de trabajo? Mira, tú has estado en lugares también en exploraciones, no, no le voy a contar el Padre Nuestro al señor cura, como se dice, hemos estado en la misma situación y sabes perfectamente que la pregunta que me estás haciendo, pues también la has vivido tú personalmente. Yo soy una persona que está totalmente convencida que cuando entras a un sitio antiguo, yo tengo muchos años trabajando ahí, pero aún así te lo juro que todos los días que llego, siempre saludo, pido permiso a quienes están sepultados ahí, porque al fin y al cabo yo soy el intruso cada 24 horas que voy a trabajar. Siempre cuando me retiro de la misma manera, soy muy respetuoso con ellos, hago alguna oración por las personas que están ahí, les pido que se queden ahí en el lugar, que me dejen ir tranquilo a la casa, que estoy ahí para respetarlos y para cuidarlos, no para molestarlos. Básicamente para mí el respeto sería un factor muy importante en ese aspecto, Carlos, el no desafiar a los espíritus, porque hay que entender que en un cementerio sobre todo es un espacio donde conviven, igual que en la vida real, personas que en su momento fueron muy buenas personas, personas que fueron muy malas gentes también, todo tipo de energías ahí. Esas energías, si nosotros estamos desafiándolas con falta de respeto, es muy probable que alguna de ellas se venga contigo. Y para que ser más claros con el público, pues regularmente son energías de bajo astral o demonios, que es muy complicado lidiar con ellos. Esa es prácticamente la forma en que lo hago. Llego tranquilo siempre a la casa. Por fortuna nunca me traigo nada de ahí. En una ocasión espero que en otra ocasión tenga el placer de que otra vez me invites a tus espacios y platicaremos ya más directamente de esto, porque he tenido la fortuna de que a pesar de que no me dedico formalmente a la exploración paranormal, varios exploradores muy conocidos, programas de televisión, inclusive algunos de los que tú ya has participado, haya tenido la oportunidad de que me hayan invitado a colaborar a algún episodio con alguna opinión, y eso para mí es algo que no tengo con qué pagárselo, la verdad, porque es como el invitado incómodo, el que no se dedica a esto, pero aquí está. Yo Pero, les agradezco que pero si aporten eres un el más poquito de... informado, eso te lo puedo casi asegurar que eres de los más informados en el tema, ¿eh? Pues podría ser, a lo mejor por eso, ¿verdad? Pero ahí andamos, como se dice en el argot mexicano, de huelemoles, cuando nos invitan. Y ha sido un placer aquí esta plática contigo, que espero, como te digo, no sea la primera ni la última. Ojalá que al público le guste, que sé que mucha gente te sigue. Y pues cuando tú me invites, aquí estamos, mi estimado Carlos. Te voy a tomar la palabra porque es un hecho que vamos a volver a retomar este tema de las leyendas. George, compártenos tus redes sociales donde te pueden encontrar. Fíjate que yo estoy algo peleado con la tecnología, pero bueno, en Facebook me encuentran simplemente como George Leyendas, nomás como siempre le digo a los chavos que se pongan listos, porque luego me andan buscando con George con doble L o con Y, le digo, no, pues nunca me van a encontrar. George, acuérdense que es en inglés, doble G, George Leyendas, o está la fanpage, George Leyendas Oficial, ahí es donde me gusta compartir un poquito más de leyendas, de temas de misterio, algún blog pequeñito por ahí, para que la gente se entretenga con cosas así un poquito escabrosas. ¿Ah? Perfecto. Hermano, muchísimas gracias por estos minutos y pues vamos a tener una segunda puesta de este tema, ¿te parece? Cuando guste, mi estimado Carlos, mientras tengamos tiempo, aquí andamos y ya sabes que estamos a la orden. Buenísimo. Gracias familia que está tan al pendiente de este canal. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.